y versículo 4. Y dice la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de lo que es la doctrina y la adoración. Siéntense, hermanos. Es bien importante que todos nosotros conozcamos la doctrina del Evangelio y que es adoración. Nosotros adoramos y qué es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Miramos que hablaba Pablo acerca de lo que es la resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió, pero a la misma vez resucitó. Y en una pequeña aldea en Suiza, una persona que tenía mucho dinero y terreno vino y hizo tres capillas o tres iglesias sobre una montaña. Al comienzo de la montaña él hizo la primer capilla, y cuando hizo la primer capilla él puso cuando Jesús estaba frente a Pilato, y luego hizo la tercera capilla, y la tercera capilla puso a Jesús crucificado. Y más adelante, al final, él puso a Jesús cuando estaba la tumba vacía. Y cierta persona caminó el tour que hacía todo el mundo, pero él miraba que hasta la primera capilla era ancho el camino, y hasta la segunda capilla era bien ancho también el camino, pero para la tercera capilla ya casi se perdía el camino. Con dificultades se miraba que eran muy pocos los que llegaban hasta allá. Y entonces él se puso a analizar cuál era el problema, por qué la gente solo llegaba a principios de la primera capilla donde Jesús se presentaba ante Pilato, y por qué solo llegaba hasta la cruz y no llegaba hasta el final, que era donde la tumba estaba vacía. Y esto pasa que la mayoría de los cristianos se sumergen en una religión y no en una relación con Dios. Llegan a la iglesia y normalmente aceptan a Cristo, llegan a ver a Jesucristo crucificado, pero jamás miran a Jesucristo resucitado en sus corazones. Gloria a Dios. Y eso es lo que pasa a millones y millones de cristianos acá en la tierra, que nunca le ha resucitado a Jesucristo en su corazón. Amén. Y cuando Jesucristo no ha resucitado en el corazón, es una vida vacía. Aleluya. Es un evangelio sin propósito. Es un evangelio vacío. Por eso tú miras a cristianos que nunca jamás dan la medida en la iglesia a la estatura de ser cristiano, porque Cristo no les ha resucitado. Todavía están adorando a un Cristo muerto, todavía están adorando a un Cristo que no les ha resucitado. Y eso pasaba en la iglesia de Corintio.
Corintio estaba igual como la iglesia actual en estos momentos. La iglesia de Corintio estaba dividida con respecto a sus líderes. Todo el mundo pensaba que era de Pablo, que el otro de Cefa, que el otro era de Apolo, que el otro era de diferentes líderes. Y Pablo no, Pablo va y los parte por mitad y les dice: no, aquí nosotros únicamente somos representantes de Cristo, pero al que ustedes le deben de servir es a Cristo, el que resucitó de los muertos. Los corintios no disciplinaron a los miembros de la iglesia que habían cometido pecados sexuales o con las mujeres de sus padres. Eso era un pecado terrible. Entonces los corintios no los disciplinaban. Y eso pasa ahora en la iglesia a nivel mundial. Cuando yo acepté a Cristo allá por años 73, el miembro que pecaba se llevaba delante de los diáconos, se sentaba y se le ponía una disciplina de 3 meses hasta 6 meses. No podía participar, estaba sentado. Y esa persona, a medida del tiempo, aunque hiciera un líder, eran de 6 meses a 1 año de disciplina. Y la gente no se iba de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes, para irse para otra iglesia, tenías que llevar una carta de recomendación de tu pastor y saber de dónde era. Y si no llevabas esa carta de recomendación, no te aceptaba. Aunque el pastor tuviera un tan solo miembro, no aceptaba miembros de otra iglesia si no iba con una carta de recomendación. Y ahora no, ahora hasta aquí mismo adentro de la iglesia han venido a conquistar miembros de otras iglesias supuestamente grandes. Hasta aquí adentro, irrespetuosamente. Entonces, ahora no se le disciplina a la persona, pero es peor. Dice que cuando uno no recibe la disciplina de la iglesia o disciplina del pastor, recibe la disciplina de Dios, que es peor. Esa sí duele, esa sí es grave. Los creyentes en esa época se peleaban y se enjuiciaban y iban a los tribunales todos. ¿Cuántos miembros de iglesia y líderes de iglesia no están en las cortes? Igual. Los creyentes se engañaban los unos a los otros. ¿Cuántas veces nos han engañado a nosotros? ¿Cuántas veces no lo han engañado a usted? ¿Cuántas veces? Montones de veces. Ya uno ya se acostumbra a mirar malos cristianos. Algunos asistían a las fiestas paganas, comían cosas sacrificadas a los ídolos y llegaban a la iglesia como nada. Como que si nada había pasado. Como que ir a adorar al diablo y después ir a adorar a la iglesia era igual. Gloria a Dios. Así está la iglesia. Algunos cometían pecado con mujeres afuera y llegaban a la iglesia común y corriente, como que si se habían acostado con su esposa. Algunas mujeres no respetaban a sus esposos, le gritaban. Incluso en la iglesia las mujeres se sentaban, los hombres se sentaban adelante y las mujeres atrás. Y mientras el que estaba enseñando, estaba predicando, ellas tal vez no entendían muy bien la predicación y le gritaban de allá atrás: mira, Alfonso, quiero que me explique lo que estoy explicando, que yo no estoy entendiendo. El esposo le tenía que explicar y se hacía un solo alboroto entre la iglesia. No se debe hacer eso. Entonces había una gran falta de respeto en la iglesia.
Había una confusión en el sistema de adoración. La iglesia estaba confundida en el sistema de adorar a Dios. Venía, todo el mundo comenzaban a hablar en lengua y no había una interpretación. Entonces, miramos que la iglesia no tenía algo fijo, una mirada fija a quién servir. Entonces, Pablo le habla directamente en la parte vital del evangelio. Y la parte vital del evangelio es una verdad fija, una verdad permanente, una verdad inaccesible, que sea aceptada o rechazada, pero que sea una verdad, no esas cosas a medias. Un evangelio a medias no lo recibe Dios. Eso que vas a cambiar mañana, eso no lo recibe Dios. Dios acepta una adoración con el corazón. Dios recibe una adoración perfecta, una adoración profunda, que te salga de lo profundo del corazón. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, en la cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Pablo había predicado un evangelio puro y en ese tenía que continuar, que no tenían que continuar con un evangelio flojo, con un evangelio a media, con cosas a media. Eso no lo recibe Dios. Aleluya. Y dice Pablo: y estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que te os ha llamado para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Que hay otro evangelio? Pregunta. No lo hay. Algunos que os perturban quieren perseguir el evangelio de Cristo, mas aún si nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente, que este sea anatema, dice. Maldito, dice. Aleluya. Gálatas 1:6. Amén, gloria a Dios, bendito tu nombre. Todo lo que no venga de un evangelio puro, de un evangelio recto, que es la palabra de Dios, una palabra que no esté enfocada en Cristo Jesús, es una palabra adulterada. Amén, aleluya, amén. Es una palabra que no viene de Dios. El evangelio debe de estar fundado, seguro, en lo que estamos, en lo que nosotros creemos. Amén, gloria a Dios. Hay lugares que son en tiempo rebaladizo. Vivimos en momentos peligrosos. Amén. La economía entera nacional está fallando. Los creyentes pueden perder su trabajo e incluso sus posesiones debido a guerras, debido a terremotos, debido a una crisis financiera, hambruna, inundaciones y otras dificultades que muchas en el mundo están sucediendo. Hay una pobreza mundial. Hay miles y millones, mientras aquí en Estados Unidos abrimos el refrigerador y decimos: no hay comida. Aleluya. Y el refrigerador lleno de toda clase de comida. Y no hay. En África, los niños se le cuentan las costillas. Bien puede tocar piano en las costillas de los niños. A una pobreza extrema. En los países de nosotros hay lugares que hay una hambruna terrible. Yo recuerdo una vez que fui a visitar a una persona y andaban por todo el valle apurados. Yo no sabía por qué andaban apurados, y era prestando un huevo para darme de cenar a mí.
Y yo cuando me di cuenta me dio pena ir a visitarles. Al siguiente día me fui de mañana para que no me invitaran a comer, porque había que ir a prestar otro huevo. Y esperar que pusiera la gallina. Y se me hacía demasiada tarde, una hambruna terrible. Dice que en el mundo hay persecuciones. Miles de cristianos están siendo matados, fusilados. Dice que en este año quizás unos 160,000 cristianos serán asesinados por creer en Jesús. Pero dice Salmos capítulo 46, versículo 1 al 3, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se desmoroniza y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí vamos a estar seguros. Hay personas en los países africanos que merecen ser quemados, pero no renuncian al evangelio. Es cosa triste. Y si yo les invito a muchísimos de nuestros vecinos, familiares y aún las personas que nos ven por las plataformas, que vengan a Cristo, dicen, están más adelante, después, y están a punto de que les pegue el coronavirus y los mande al infierno. Así de fácil. Se va allí, le da la mano a otro y de repente se la pasó por la boca o la nariz y le pegó y se le fue a los pulmones y se fue al infierno. Terrible. Sin servir a Dios, sin adorar al Dios vivo. Ese es el verdadero evangelio. Quizás deben de creer en la resurrección de Jesús. Los corintios ya habían dejado de creer que en la resurrección. Ellos dijeron, Jesucristo va a resucitar, pero nosotros vamos a vivir una vida y nos vamos a morir. Y ya muertos no somos nada. Pero dice que en 1 Corintios 15:2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no creéis, en vano. Se ve en vano completamente. Si no creéis esa palabra, la salvación tiene comienzo y tiene mitad también. Tiene pasado, tiene presente, tiene futuro. Fuimos salvos, estoy siendo salvo, seré salvo. Y esta es la salvación que cuando comienza, la persona nace de nuevo, continúa a medida obedeciendo a Dios, continúa creciendo, continúa siguiendo las enseñanzas y completándose a una salvación perfecta, a llegar a tener una persona que puede mantenerse a una altura. Porque ese es el problema, de que no todos nos mantenemos. Hoy somos, mañana no somos, y eso Dios no lo recibe. Dios no recibe adoración a medias de nadie. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otro, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradaron a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
sembrados en el desierto. ¿Por qué? Porque siempre estaban murmurando, siempre nunca les agradaba. Hoy sí, siempre estaban murmurando. Gloria a Dios. Caía maná del cielo, era demasiado. Caía codorniza, era demasiado. Les daba el sol muy caliente. Les ponía la nube, estaban con frío. Les ponía la nube que les mantenía la luz encendida durante la noche. Ay, ¿cuándo se va a hacer de esa luz que no se apaga? Nosotros no podemos dormir con esa luz ahí encima. Siempre estaban murmurando, no llegaron a la tierra prometida. Además, entonces, hermanos, esa es la palabra que predicó Pablo. Esa es la palabra que nosotros debemos de predicar en los últimos días. No una palabra adulterada, porque yo puedo predicarle a todos y decir, vengan, hermanos, y yo comienzo a decirles de que vengan como quieran y entren a la iglesia y me puedo llenar de mucha gente, pero falsas completamente, más falsos que el jardín de mi esposa. Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y fue crucificado, el cual fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por todos nosotros, pero nosotros debemos de apegarnos a Él. Dice en Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Gloria a Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Qué les parece? Él fue sepultado y resucitó al tercer día, gloria a Dios, para honra y gloria de Dios. Se paró al frente de centenares de testigos. Él no solo murió y nadie lo miró y resucitó. Se habla de 3 campesinos. Estos campesinos quisieron llegar a la capital. Ustedes saben, uno cuando es campesino, no muchas veces va a la capital. A veces campesinos no conocen ni la capital. Se dedican 24/7 a la agricultura en el campo y no tienen las facilidades de conocer su país. Y estos 3 campesinos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ir a la capital. Cuando llegaron a la parada de bus, a la estación de bus, un campesino se fue donde unos charlatanes que estaban ahí, le preguntó, mire, ¿cuál es el bus que yo puedo agarrar a la capital? Y aquellos maliciosamente le dijeron, aquel que vaya, corra, que lo deja. Y corrió el señor y se montó. Cuando se dio cuenta, estaba en otro lugar que no era la capital. Los otros 2 se montaron en el bus correcto y partieron hacia la capital, pero uno de ellos, por ir viendo hacia el lado, a las ventanillas, miró que había una fiesta en uno de los pobladitos allí y dije, no, yo antes de ir a la capital mejor me quedo echándome una fiesta. Le digo, hasta aquí, párese, de aquí me voy a quedar. Y se paró el bus y se bajó, se entró a la fiesta. Solo uno llegó a la capital. Esto nos enseña que aquel primer campesino fue a pedirle la dirección a la persona equivocada, como el que quiere servir a Dios y se va a una falsa doctrina. Yo recuerdo una hermana mía, y voy a hablar de mi familia. Llegamos a una comunidad ahí en Honduras y dice, mi hermano, de aquí es lo único, aquí no me salva ni mi familia. Y dice mi hermana, vamos antes, como aquí no hay iglesia cerca, nos voy a congregar en esta iglesia. Y se comenzó a congregar en una iglesia. Y yo llegué, me invitaron al culto y le dije, no, esta es doctrina falsa, hermana. ¿Saben qué pasó con esa doctrina falsa? Cuando terminó la guerra y regresamos a Nicaragua, esa doctrina falsa la llevó hasta Nicaragua ella.
Y esa doctrina, por ella misma, esa doctrina falsa está en el poblado de nosotros, en la ciudad de nosotros. Hasta ahí llegó la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque la siguió. Así pasó con se metió a una doctrina falsa, a unos charlatanes, y lo llevaron equivocadamente, lo perdieron. El otro campesino se perdió en el camino, miró la fiesta. Él iba no con la meta de llegar a la capital, sino de divertirse. Y hay muchos de la iglesia que se quedan mirando por la ventana a ver si hay una fiesta, a ver qué pescan, qué agarran, y se quedan a mitad de camino. Gloria a Dios. Y solo el que mira al frente y tiene una meta específica, ese llega a la meta. Y la meta es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén, gloria a Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestras buenas nuevas serían malas noticias. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra razón de predicar el Evangelio no hubiera razón. Dice Hechos capítulo 5 versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unieron numerosos, 45 hombres, pero él se fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersos. Nunca el que predique una falsa doctrina permanece. Hace unos años atrás se levantó uno diciendo que era el anticristo de Miami. Y selló a muchos tontos, a muchos les clavó el fierro del 666. Aún los carros, si usted mira, a veces mire el carro que tiene la doble S, salvo, siempre salvo. Ese hombre murió hace unos años también, porque nadie se burla de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie que predique un evangelio, que no predique un evangelio puro, va a permanecer en pie. Solo las personas que predican un verdadero evangelio para salvación de las naciones, ese se va a mantener en pie. La mayoría que te predican un evangelio ahí suavecito, que te la barajan, o un evangelio de negocio, luego los miramos que caen como zapotes desde lo más alto. Gloria a Dios. Entonces miramos que, gloria a Dios, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de nuestro Señor Jesucristo, porque por la fe andamos, pero no por vista. Pero confiamos que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 6. Entonces la resurrección de Cristo significa la recompensa de todos los que le seguimos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra recompensa sería en vano. Gloria a Dios. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia para los que durmieron. Es hecho, dice 1 Corintios 15, 20. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, por eso nosotros siempre, todos los años, celebramos la fiesta de la primicia, celebrando a Cristo crucificado, celebrando al Cristo que murió, al Cristo que resucitó para libertad, para liberar a un pueblo, a una nación, a un mundo oprimido. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces vale la pena servir al Señor. Este es el verdadero evangelio. Esta es la verdadera doctrina que nosotros debemos de seguir a diario. Usted no debe de escuchar doctrinas falsas en YouTube. Muchas personas están escudriñando, buscando cosas en YouTube, y lo que hacen es
escuchar a un farsante, a un falsario. Me encanta leer. Si usted quiere buscar de Dios, lea la Biblia. Si usted quiere recibir de Dios, ore a Dios. Y va a ver que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a hacer cosas grandes con cada uno de los hermanos que hoy nos escucharon. Gloria a Dios. Aleluya.